Estamos en el tema del bar. Hay que ajustar todos los micrófonos. Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Casa del Señor. Una gran bendición. Amén. Esta última reunión del año 2019. Estar juntos para alabar al Señor. Como decía el hermano pastor Gustavo, bueno, la dificultad va a ser para traducir a los hermanos de Brasil, si hay alguna palabra, algo, pero me acordaba que tenemos a Eli de acá, una hermana de la frontera que puede traducir cualquier cosa. Usted se sienta allá al lado de los hermanos, ¿está bien? Creo que no van a tener dificultades con entender, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a abrir ahora en este momento? Los chiquitos para la clase. Ah, los chiquitos tienen que ir para la clase. Sí, muy bien. ¿De 5 años? Muy bien. A ver, los de 5 años. ¿Están todos? Ya ellos fueron automáticamente. Bueno, muy bien. Esperamos que hayan pasado un tiempo muy lindo en familia, por supuesto. ¿Verdad? Tranquilos, porque los cristianos no tenemos que entrar en esa vorágine del mundo, esa locura del mundo, sino de una forma muy sencilla, ¿verdad? Poder estar juntos en familia especialmente y bueno, darle gracias a Dios, aunque no sabemos bien la fecha cuando nació el Señor, pero celebramos un evento, ¿verdad? Un hecho concreto de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso es lo más importante de todo. Muy bien, le invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas en esta noche y vamos a ver allí en la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes algo acerca de un personaje que está aquí, que muy pocas veces usted va a oír hablar acerca de él, pero a mí me gusta ver esos personajes que son un poco anónimos, que no hablamos mucho, y extraer de ellos alguna enseñanza espiritual para nosotros. Y hermanos, hay un área muy importante en nuestra vida que por negligencia, por el apuro de la vida, por muchísimos motivos podemos estar descuidándola. No digo que la descuidamos, podemos estar descuidándola. No hablamos mucho acerca de eso tampoco, pero es importante tratar esta doctrina, es importante reafirmarla en lo profundo de nuestro corazón y sobre todas las cosas aprender lo que dice la Biblia acerca de eso y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver en este hombre 3 cosas importantes acerca de la persona del Espíritu Santo y cómo realmente este hombre fue dócil a la guía, al trato del Espíritu Santo en su vida. Eso queremos rescatar de una forma muy clara, muy concreta, para que nosotros también, no solamente porque vamos a inaugurar un año nuevo, y ahí vamos a decir, bueno, yo quiero empezar de cero, quiero dar vuelta a la página, quiero comenzar las cosas a hacerlas bien, no, o sea, todos los días deberíamos, por la gracia de Dios, tener esa iniciativa, esa perspectiva. Hoy quiero vivir una vida llena del Espíritu, ¿verdad? Amén. Sí, muchos dijeron amén. La cosa, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y es importante esto para nuestra vida, porque la palabra de Dios lo enseña. Amén. La palabra de Dios lo enseña. Entonces, a veces, nosotros, por no vivir una vida en el Espíritu, vivimos una vida estancada. Muchas veces perdemos el gozo de la salvación, ¿verdad? Perdemos la alegría, perdemos bendiciones, porque no vivimos una vida en comunión verdaderamente con el Señor, como Dios dice en su palabra. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 2, dice el versículo 24, para ofrecer conforme a lo que dice, a lo que está escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o de 2 palominos. Estos son los padres de Jesús. Traen al niño Jesús al templo para presentarlo. Usted ve por la ofrenda que ellos traen, que son de las personas más pobres de la sociedad, ¿verdad? Esto muestra que son personas pobres en la sociedad. Y aquí dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías. El ungido es el Mesías, el Cristo. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo,
para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Leyendo este texto me acordaba una historia que me contó un hombre allá por el este del país, en el tiempo que andaban lo que nosotros le llamamos las cachilas, ¿verdad? Los autos viejos, los primeros que vinieron. Y por supuesto que siempre la gente para ese lado del este, no sé si hay alguien del este acá, pero hay que sacarle siempre un poquito de lo que dicen, bajarle un poquito porque exageran un poco, pero son historias muy coloridas, muy graciosas a veces. Y entonces este hombre compró una de esas cachilas, ¿verdad? Pero al tiempo se quedaba el vehículo. Entonces tenía que tratar de ver que alguien lo remolcara y se lo llevara para el pueblo. Y así le pasó varias veces, hasta que un día el hombre la vendió. Se cansó de ese asunto y la vendió. Y él dijo, ¿y para qué lo dijo? Porque eso quedó ya registrado para toda la eternidad. Él dijo, no, si el asunto es que cada vez que se queda tengo que ponerle nafta para que funcione, a mí no me sirve. Yo ando con mi carro, con mi caballo y chao. Bueno, aunque es una historia capaz un poco exagerada, un poco quizás graciosa, muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros no dependemos del poder del Espíritu Santo. Es lamentable eso en la vida del cristiano. Nosotros simplemente si hacemos un balance de nuestra vida del año 2019, ¿qué ha pasado en nuestra vida? ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? La gente del mundo suele decir, bueno, ahí la vamos llevando, ahí vamos luchando, vamos tirando. Pero el cristiano no puede tener esas expresiones en su boca, de ninguna manera. Porque el cristiano marcha por el poder de Dios, por la gracia de Dios, sin duda alguna. Y si nosotros cada vez que nos acercamos a la eternidad, cada vez que pasa más tiempo en nuestra vida, cada vez que maduramos, nos acercamos al Señor como Pablo, cada vez tenemos que sentirnos más débiles, más pecadores en el sentido, hermano, que estamos viendo que somos débiles, pero fuertes por la gracia del Señor. Pero muchas veces se crea la soberbia, el orgullo en nuestro corazón, ¿verdad? De que hacemos las cosas y logramos las cosas por nuestros propios esfuerzos, y no es así. No es así. Y es lamentable, ¿no es cierto?, que no funcionemos, que no andemos, que no marchemos por el poder que Dios nos da. Podríamos decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque dependo del poder de Dios. Amén. Dependo del poder de Dios. Y lamentablemente acerca de la doctrina del Espíritu Santo, no es la intención hablar de esta doctrina, explayarla porque lleva mucho tiempo, ¿verdad? No se habla demasiado. Porque tenemos el temor, ¿no es cierto?, de irnos a un extremo y que de repente a alguien se le ocurra decir, pastor, quiero hablar en lenguas, cosas por el estilo. Hermano, es una doctrina maravillosa la que tenemos en la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero enviaré a vosotros el Consolador, el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda la verdad. Y justamente el Espíritu Santo es el Paracleto, es el abogado que viene a nuestro lado para ayudarnos. Y cada día, dice la Biblia, Él es el Maestro que nos guía a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, para que aprendamos acerca del Señor. Y si no dependemos del Espíritu Santo, y el Señor dijo claramente, ¿verdad?, que Él le dará el Espíritu a aquellos que lo pidan. Entonces quiere decir, hermano querido, ¿hay interés en vivir una vida en el Espíritu? ¿Hay interés en mi corazón de vivir una vida realmente conforme al poder de la palabra de Dios? ¿O simplemente nos conformamos con vivir una vida mediocre? Un estándar ahí, ¿verdad?, en la mediocridad. Bueno, no vamos a vivir una vida fuera de lo común, digamos así, ¿verdad? Pero
una vida llena del Espíritu de Dios es una vida realmente muy bendecida, muy distinta al resto de la cristiandad hoy en día. Así que vamos a ver algunas cosas de esas, si Dios permite, en esta tarde, ¿verdad? Hay mucho acerca del Espíritu, es una persona, y dice la palabra que nosotros podemos entristecer a la persona, apagar el fuego del Espíritu Santo, pecar contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que aquellos que rechazan el Evangelio, ¿no es cierto?, están pecando, porque el Espíritu le está llamando, el Espíritu está llevándoles el Evangelio, sin embargo ellos rechazan el mensaje de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en la palabra, en Gálatas 5, versículo 16, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? Andemos también por el Espíritu. Bueno, si nosotros vivimos por el Espíritu, tenemos que demostrarlo también en nuestra vida diaria. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Pero hay un pasaje en la Escritura muy interesante. Muchas veces he oído muchos mensajes hablar acerca de la familia, pasamos por este pasaje muchas veces, pero no vamos al corazón que tenemos que ir. Porque nosotros no vamos a lograr ninguna de estas cosas que tenemos acá en Efesios capítulo 5, de ser un padre ejemplar, de ser una madre ejemplar, de ser un hijo obediente, de ser un buen patrón, ser un buen empleado, ser un buen ciudadano, si nosotros no dependemos del Espíritu de Dios. Y acá lo dice Efesios capítulo 5, 18, no os embriaguéis con vino, lo cual no hay provecho, quiere decir, no hay ningún tipo de provecho en eso. Antes bien, sed llenos de, ¿qué dice la palabra? Del Espíritu. Y hay muchos que tienen miedo a hablar de estas cosas. Pero querido, ser lleno del Espíritu no quiere decir otra cosa que estar controlado por el Espíritu Santo. Controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros como cristianos, ¿qué es lo que desearíamos? Estar controlados por nuestro ego, por nuestro yo, o controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros para esto que resta del año, cada día de lo que resta y el año que viene y hasta que el Señor venga? ¿Vivir una vida mediocre, gobernada por nuestro ego? Como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu de Dios, lleno del Espíritu, o sea, controlado por el Espíritu, o vivir una vida controlada por mi egoísmo, por mi yo. ¿Qué preferimos vivir? Muchas veces nosotros preferimos vivir una vida mediocre, controlada por nuestro ego. Esa es la realidad de nuestra vida. Por eso no hay vida de oración, por eso no hay lectura de la palabra, por eso hay apatía, por eso no hay fervor, por eso no hay celo por Jehová. No es solamente cantar, hermano, y ofrendar. Es toda la vida el servicio a Dios, es toda la vida, todos los días, todos los días. Y creo que el Señor nos ayude para poder aprender algunas cosas prácticas para nuestra vida. Vamos a ver ahí en la palabra del Señor. Los padres de Jesús vienen con el niño Jesús y lo presentan en el templo. Un hecho, un rito, una costumbre que se debería de hacer. Ellos cumplen al pie de la letra. Este sacerdote Simeón, ellos sorteaban, digamos así, ¿verdad?, para que ellos ministraran. Pero había cosas interesantes que sucedieron alrededor de la vida de este hombre, que eran únicas. Por eso me encanta rescatar este tipo de personajes que no se habla mucho de ellos. Y acá dice la palabra, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Sabe qué quiere decir Simeón? El que oye. Y nosotros, para aprender y para crecer en la vida espiritual, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ser oidores de la palabra. Ser oidores de la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tener la actitud de escuchar, de oír el Evangelio, de oír la palabra de Dios, que el Espíritu hable a nuestro corazón. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, que oiga. No solamente escuche, sino que oiga lo que dice el Espíritu, oiga lo que dice la palabra del Señor.
Y este hombre, Simeón, estaba predispuesto siempre a ser sensible, a oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios para su vida. Y dice la palabra del Señor justamente que este hombre era justo, piadoso, un hombre que estaba dedicado al Señor, que amaba al Señor, amaba la palabra de Dios y esperaba la consolación de Israel, de su pueblo, de su patria. O sea, esperaba para Israel lo mejor de lo mejor que pudiera haber. Como nosotros debemos de esperar para nuestro país lo mejor de todo. Sin duda alguna. Para nosotros y para los que vienen a vivir a nuestro país también. Y para eso necesitamos ser instrumentos del Señor. Como lo era Simeón. Y dice la palabra, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, este es el primer punto que quiero ver con ustedes. Había una supremacía del Espíritu. Generalmente es nuestro ego que sobresale, nuestro yo que sobresale, nuestros logros que sobresalen, nuestros éxitos. Pero hermano, debe ser la supremacía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y nosotros eso lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Me encanta realmente. Usted puede ver, por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto el Señor Jesús? Para ser probado. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu, la supremacía del Espíritu. El Espíritu tiene la supremacía en mi vida, o sea, el control de mi vida me refiero. Tiene el control, ha tenido el control, le he dado a Dios el control de mi vida. O mis decisiones han pasado por otro lado, por mis preferencias, por mis ideas, o le he dado a Dios la preeminencia en mi vida, el primer lugar en mi vida, porque Cristo es el que tiene que tener la preeminencia. Amén. El primer lugar en nuestra vida. Y acá lo tenemos al Señor Jesucristo, lo vemos llevado por el Espíritu Santo. Vemos también en el capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es el Maestro, es de quien debemos imitar, sin duda alguna. Y estaba la supremacía del Espíritu Santo. Y el Señor lo demostró muchísimas veces. No lo que yo, Señor, sino lo que tú, Señor. Él se hizo siervo, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó. Y nosotros tenemos que aprender de eso, ¿verdad? Y aquí tenemos un hombre donde su vida era controlada por el Espíritu Santo. Un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios. Sin duda que tenía su familia bajo su servicio, su ministerio, indudablemente. Y ministraba al Señor con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, la sabiduría del Espíritu. Dependía del Espíritu Santo. Y yo creo que es digamos, si hay algo que debemos de poner como una meta grandiosa para nuestra vida, Señor, ayúdame que cada día tú puedas controlar mi vida, no yo, no mi ego, no vivo ya yo, sino que Cristo viva en mí. Que se manifieste la vida de Cristo en mi vida, para que tome las mejores decisiones, para que haga lo que te agrada, lo que le agrada al Padre, para que hagamos la voluntad del Señor en todas las cosas. Bueno, hay casos, por ejemplo, el del apóstol Pablo en Hechos 16:7. Pablo tenía en sus planes, en su mente, ir a un lugar, a Bitinia, a predicar la palabra de Dios. Pero dice muy claramente la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Se lo prohibió. ¿Y Pablo qué hizo? Se enojó con Dios. No, Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo vivo bajo el control del Espíritu, no bajo mi ego. Yo ya no soy el mismo de antes. Dios obró con su gracia y su poder. Y ahora soy un siervo de Dios, un hijo de Dios. Estoy a las órdenes del Señor. Y lo que el Señor diga, la última palabra la tiene Él. La supremacía es la de Él. Él tiene la preeminencia en mi vida, no yo. Eso debería ser un gran objetivo para nuestra vida.
Un objetivo sublime. Señor, ten control de mi vida. Tú ten el control. Guíame de acuerdo a tu voluntad. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no importa. Pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero quiero estar en tu voluntad. Que tú tengas la preeminencia en todo. Que tú controles mi vida. Esa debería ser nuestra oración delante del Señor, nuestro compromiso delante del Señor. En segundo lugar, mire lo que dice la palabra de Dios. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y este era el único hombre, digamos, que tenía asegurado o sabía el tiempo cuando iba a morir. Porque él iba a morir después que viera al Mesías, al ungido de Jehová, al Cristo, al Redentor, al Salvador. Ahora imagínese este hombre, ¿verdad? Que sería un hombre ya mayor. Año tras año, día tras día, tenía la esperanza, porque el Espíritu le había revelado, Dios le había revelado, que él no iba a morir hasta que viera personalmente al Mesías. Entonces, cada vez que le tocaba, como se decía en suerte, ministrar, decía, hoy es el día, hoy me traen al Mesías. Y capaz que pasaron muchos años y el Mesías no aparecía. Pero él perseveró, porque él servía al Señor. Su vida estaba controlada por el Espíritu Santo. Cristo tenía la preeminencia en su vida y él perseveró hasta el momento que el Mesías apareció. Imaginemos qué momento de gozo, de alegría para este hombre. Cuánto regocijo habría en lo profundo de su corazón. Cuánta gratitud a Dios de aquello que le había sido revelado se cumplió delante de sus ojos. Quizás alguno se preocuparía más por la muerte que por la alegría que le causara ver al Mesías. Pero no estaba preocupado tanto por la muerte. Estaba preocupado de ver al Mesías, de que se cumpliera la palabra del Señor. Y Dios le dio esa bendición. Porque, queridos, sin duda alguna, ¿verdad? Que nosotros vamos a encontrar la bendición en el servicio. No fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios, fuera de los propósitos de Dios, no vamos a encontrar bendición. Pero dentro del servicio, dentro de la voluntad de Dios, vamos a encontrar bendición. Y este hombre estaba dentro de la voluntad del Señor. No estaba forzando nada por su cuenta, no estaba haciendo nada fuera de lugar, fuera de la voluntad del Señor, estaba dentro del propósito del Señor. Y él estaba seguro que en cualquier momento iba a aparecer el Mesías. Él tenía esa esperanza en su corazón. Y bueno, hermanos, ¿quién es el maestro que nos enseña la palabra? Trayéndolo a estos tiempos donde tenemos revelada toda la Escritura. El maestro es el Espíritu Santo de Dios. Él nos guiará a toda la verdad. Y debemos de depender de Él para que nos enseñe la palabra de Dios. No solamente saber los libros de memoria o saber pasajes de memoria, sino poder escudriñar. ¿Se acuerdan como los hermanos de Berea? ¿Qué era lo que hacían en las casas? ¿Qué era lo que hacían cuando se reunían en la casa? Escudriñaban las Escrituras. Procuraban ver, ¿verdad? Y la manera de escudriñar la Escritura, hermano querido, es comparar Escritura con Escritura. No aislar los pasajes para sacar una idea fuera de lo que Dios quiere decir. O forzar a Dios que diga algo que nosotros nos parece que dice Dios. Y no es así. Estudiemos la palabra de Dios de la manera correcta, dependamos del Maestro, del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el único que nos va a guiar a toda la verdad para interpretar, para conocer realmente la voluntad de Dios. Amén. Para nuestra vida. Bueno, eso cuesta trabajo, eso lleva tiempo, sin duda, pero eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, indudablemente, ¿verdad? No vamos a disfrutar de los frutos si primero no trabajamos, si primero no nos esforzamos para ver en la palabra de Dios que es la voluntad de Dios para nosotros. A ver, un pasaje para compartir con ustedes, Juan capítulo 16. Está por acá cerca nomás. Y bueno, hay muchos pasajes, pero por supuesto no los vamos a ver todos. Aunque como teníamos que ir hoy de madrugada al aeropuerto, pero fuimos
ayer hoy de madrugada, ya ni sé qué día vivo, podría usar todo ese tiempo que yo pensaba que teníamos que salir disparando para ir al aeropuerto a buscar a un hermano que ya saben quién es. Pero podríamos usar una hora más, pero no vamos a usar. Capítulo 16 de Juan. ¿Está bien? Ahora déjenme ubicarlo. 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Queremos saber la voluntad de Dios. Usted ve que en los programas de televisión siempre ponen en algún programa a una mujer que tira las cartas o que adivina el futuro o cosas así. Entonces la gente llama por teléfono. Increíble, ¿no es cierto? Increíble que haya gente que crea en ese tipo de cosas. Pero nosotros no precisamos ninguna de esas cosas. Amén. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. Yo tengo que acercarme con amor, con fe, con reverencia. Es la palabra, es el libro de Dios. Es la palabra eterna del Señor. El autor, el escritor es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él me va a guiar a toda la verdad. Él me va a mostrar, me va a redarguir de aquellas cosas que están mal en mi vida. Porque dice la Escritura, ¿no es cierto?, que toda Escritura es inspirada por Dios y es, como dice la Biblia, útil. Es útil, ¿verdad?, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, perfecto, completo. Necesitamos acercarnos entonces a la palabra del Señor, para que, digamos, nos revele o nos muestre su verdad y nos guíe a toda la verdad. En 1 Corintios capítulo 3, simplemente ver este pasaje para ver un contraste. 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Chiquitos así como Josías, otros niños que todavía no pueden comer una comida sólida. No se han desarrollado lo suficiente. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y hermanos, en nuestra vida es una manera muy práctica, muy objetiva de ver hasta qué punto va nuestra madurez. Tendría que ir en consonancia con el tiempo que tenemos de cristianos, con el tiempo que solemos decir vamos a la iglesia, que conocemos al Señor, pero a veces no es así. No es así. Entonces, si hay un cristiano, que es un renacido, un hijo de Dios, que ha sido lavado en la sangre de Cristo, que es una nueva criatura, pero que su comportamiento, el comportamiento de él, su forma de ver la vida, su forma de vivir la vida, no es conforme a la palabra de Dios. No ha madurado, no ha crecido. Todavía es un bebé, un niño que necesita la leche, los rudimentos. Un cristiano, aunque tenga 20 años de creyente, pero todavía es una persona rencorosa, es una persona que genera problemas dentro de su familia. ¿Ha crecido la fe? Una persona que es chismosa, que genera pleito entre los hermanos, es una persona que ha crecido en la fe, no importa cuántos años tenga de cristiano. No ha crecido en la fe, no ha desarrollado su vida espiritual normalmente. Pero el Señor quiere que sea así. Amén. ¿Verdad? El Señor quiere que crezca a la estatura de Cristo, quiere que nosotros crezcamos a la estatura del Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, Simeón era una persona que era controlado por el Espíritu tenía la supremacía en su vida. Un hombre que aprendía del Espíritu Santo,
un hombre que leía la palabra de Dios. Y por último, dice en el versículo 27, y movido por el Espíritu. Miren qué interesante ese versículo, ¿no? El hombre que había esperado años y años y años. Llegó el momento. ¿Qué momento? Hay algunos acá que están esperando el momento de su vida. ¿Qué momento? Y para eso hay mucho tiempo de preparación, para el momento. Hay muchos momentos muy importantes en nuestra vida. Quizás algunos más importantes que otros, sin duda. Pero siempre hay una preparación para ese momento de la vida. Y este hombre no improvisó, él ya se había preparado hace mucho tiempo para ese momento. Y si era un hombre que el Espíritu tenía la supremacía, controlado por el Espíritu de Dios, un hombre dócil, un hombre piadoso, un hombre obediente a la palabra de Dios, un hombre que se dejaba ministrar con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Entonces era un hombre que ya estaba preparado para la bendición. Ya estaba preparado para ese momento de su vida. Y dice la Biblia, y movido por el Espíritu vino al templo, como fue tantas veces al templo a ministrar. Pero este era el momento de su vida. El momento que Dios le había dicho que iba a ver al Mesías. Se imagina, póngase por un momento en el lugar de este hombre. Una mezcla de emociones, porque seguramente cuando él volvió a la casa le dijo a la señora, hoy vi al Mesías, y le sabía que iba a pasar dentro de uno. Hoy vi al Mesías. Y hermanos queridos, ¿a dónde nos lleva siempre el Espíritu de Dios? ¿A dónde nos guía el Espíritu de Dios? A toda la verdad. Amén. Cristo es la verdad. Amén. Cristo es la verdad. ¿Y a dónde nos va a guiar? Al Señor, a la presencia del Señor. Y aquí tenemos a este hombre, Simeón, que fue movido por el Espíritu y vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, no era producto de la casualidad. Era el plan de Dios para la vida de la familia del Señor y para Simeón también. El mundo seguía con su ruido, con sus negocios, con sus problemas, pero este era un momento especial para todos ellos. Dios observando del cielo, cumpliéndose su palabra maravillosa al pie de la letra. Y en el servicio del Señor, el hombre se encuentra con la bendición de Dios. No fuera de la voluntad de Dios. No si anda por su propia carne, no si anda con sus propios deseos, su propia voluntad, sino que anda a la voluntad de Dios. Como dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anda en consejos de manos, ¿verdad? Sino en la voluntad del Señor. Así que cuando este hombre fue a ministrar, allí estaban los padres del Señor Jesús, con el niño Jesús. Y fue un encuentro, imagínense ustedes, muy emocionante. Todas las piezas estaban encajando a la voluntad de Dios. Cuando es de Dios, hermanos, no hay que forzar nada. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando es de Dios, dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor da la bendición y no añade tristeza con ella. Si la bendición es del Señor, no añade tristeza con ella. Amén. Porque la bendición es del Señor. Todo don perfecto viene de lo alto. Cuando viene del Señor, gloria al Señor. Gracias al Señor por eso. Tenemos la bendición del Señor. Entonces, hermano, imagínese este hombre, ¿verdad?, que ven al niño Jesús allí, sus padres, el niño Jesús, y él toma en sus brazos a este niño. Lo toma, ¿no es cierto? Y eso sería algo tan precioso para él, como debería de ser para nosotros, ¿verdad?, estar cada día en la presencia del Señor. Porque dice la Biblia en el Salmo 16, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo que sentía este hombre en su corazón era algo realmente inmenso, inmenso, de estar en el plan y en la voluntad de Dios, en el tiempo correcto, en el momento correcto. Y dice la palabra que este hombre, bueno, habla acerca de esta profecía, toma en sus brazos al niño Jesús, y él dice, ahora Señor, despide a tu siervo porque se cumplió la palabra.
La vida de mucha gente es así, igual que la nuestra, ¿verdad? Nace, vive y un día se muere. No hay nada de nuevo, ¿verdad?, debajo del sol en ese sentido. Se ha preocupado tanto del trabajo, de la fatiga diaria, de los problemas de la vida, que también le han pasado su factura, pero se ha olvidado de algo muy importante, se olvidó del Señor. Se olvidaron del Señor. Se olvidaron de venir delante de la presencia de Dios a agradecerle. Algunos se olvidaron de venir al Señor a pedir perdón por sus pecados. Eso sí que es grave. A arreglar sus cuentas con el Señor. Es lamentable, ¿verdad? Pero muchos parten a la eternidad y le podrán decir al Señor, bueno, yo tenía una religión, pero la religión no es salvación. Cristo sí es la salvación y una relación. Si no tenés a Cristo, si todavía no has dado ese paso de fe, de obediencia delante de Dios, porque dice la Biblia, todo aquel que creyere será salvo, entonces hoy es el día. Ese es el plan de Dios. Hoy era el día para Simeón, bueno, hoy es el día para vos. Amén. No mañana. El diablo usa ese calendario, mañana, no, Dios dice hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad de tu vida. Hoy es el día en el cual podés decir, bueno, gracias Señor, porque hoy sí, hoy entendí, hoy vine a tu presencia, hoy realmente me sentí convicto de mis pecados, confesé mis pecados y te he recibido en mi corazón como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Y nosotros los hijos de Dios comprometernos para que cada día depender del Espíritu Santo, si realmente lo queremos hacer, si realmente queremos dejar de lado nuestro egoísmo, nuestro yo, y dejar que Él tenga la supremacía. No para hablar en lengua, como hacen por ahí, no se trata de eso, sino para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo correcto, para hacer lo que a Dios le agrada. Y en el servicio de obediencia vamos a encontrarnos siempre con la bendición. Quizás haya lágrimas de por medio, quizás haya cosas que tengamos que renunciar indudablemente, pero siempre va a haber la bendición de Dios. Y a nosotros nos tiene que importar, más que cualquier cosa del mundo, más que cualquier aprobación, diploma, lo que sea, logro, la bendición de Dios. Queremos la bendición de Dios, como Jacob. Queremos que Dios se complazca de nosotros, de cómo vivimos y de lo que hacemos. Eso es lo más importante. La sonrisa de Dios tiene que ser lo más importante para nosotros, ¿verdad? Y creo que Simeón iba en esa dirección. Él quería hacer la voluntad de Dios. Ya no se negó porque era un hombre mayor. Pues ya no puedo, no tengo fuerzas para ir al templo. No quiero ir cada año y decepcionarme de que el niño Jesús no aparece ahí. Y yo voy, pero él no era él, era Dios que estaba obrando en su vida. Y él dependía de la gracia del Señor. Así que llegado el momento, él recibió la bendición de Dios. Así que, queridos, aprendamos entonces esta lección práctica para nuestra vida. Dice el versículo 21, versículo 29, perdón. Ahora, Señor, despide a tu siervo como, dice, en paz. Cuando uno está con el Señor, ¿verdad? Y echa sus cargas sobre el Señor y adora a Dios. Uno hace como Pablo y Silvano en la cárcel de Filipo, en vez de quejarse, ve la gloria del Señor. Y en vez de enojarse, alaba al Señor. Alaba al Señor. Mientras algunos cristianos puedan decir, como decían algunos, ¿verdad? Cuando David se enfrentó al gigante, es muy grande para vencer ese hombre. David dijo, es muy grande para que yo no le erre. Entonces son formas de ver las cosas. Con Dios sí podemos. Con Dios sí podemos. Solos no. Amén. ¿Verdad? Somos un fracaso. Y dice la palabra de Dios, pero sin mí nada podéis hacer. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importa la crisis que hayamos pasado en nuestra vida, ¿verdad? No importa los problemas que vivamos o las necesidades que tengamos, las luchas, siempre en el Señor vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quizás seguramente siempre en los bancos de una iglesia, siempre hay alguien que está pasando por un momento de tribulación, por un momento dentro de su alma, un estado emocional difícil, una prueba
Pero en la presencia de Dios, como Simeón, él dijo, despide a tu siervo en paz. He visto al Mesías, he estado en comunión con él. Y eso es una gran bendición, ¿no es cierto? Para nosotros todos los días de nuestra vida. Versículo 30, dice también Simeón, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, la salvación que Cristo ha ganado y consumado en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este hombre estaba seguro de esa salvación. Podía partir en paz a la presencia del Señor. Tenía seguridad de su salvación. Tenía delante de él y en sus propios brazos al Mesías, al ungido de Dios, ¿verdad? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por último, usted puede ver allí, él dice en el versículo 31, 32, dice, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a quienes, a los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios. O sea, él está hablando del Evangelio, proclamar el Evangelio a las personas que no son judías, que son gentiles. O sea, este hombre está profetizando, ¿verdad? A través de Cristo se salvarán los judíos y se salvarán los gentiles por la gracia de Dios. Porque el Evangelio es para todos, para toda criatura. Gracias a Dios. Mire, por ejemplo, un poquito más adelante, y en otra oportunidad podemos hablar de este otro personaje también, un poco anónimo, que es Ana. Ella también, al estar allí en la presencia del Señor, en el versículo 38 dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios porque había visto al niño también y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba, predicaba el Evangelio. Y qué gozo para este hombre, ¿verdad? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque el cristiano tiene la paz de Dios, está en paz con Dios y tiene la paz de Dios. Y también, como vimos ahí en la palabra del Señor, este hombre Simeón, la seguridad de su salvación. No por sus obras, sino por la redención, por el pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él. Y proclamar ese Evangelio a toda criatura. Y hermanos, simplemente sintetizando, no nos quedemos como este hombre que dije al principio, que tenía ese auto, y él estaba equivocado, ¿verdad?, en las ideas, los conceptos, de cómo funcionaba exactamente la cosa. Si nosotros hacemos el trecho, ¿verdad?, de la vida, quizás pensamos en el mes de enero, decimos, bueno, vamos a empezar un nuevo año, capaz que arrancamos con mucha fuerza, pero después se nos terminan las energías. Y ya empezamos quizás a desanimarnos, a renegar. No, esto no funciona. Quizás estamos haciendo cosas a nuestra carne. ¿No sería bueno proponernos, Señor, yo quiero que tú controles mi vida? Me ayudes a ser un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, una buena abuela, un buen pastor, un buen maestro, un buen ciudadano, un buen patrón. Ayúdame, Señor. Pero para eso tú tienes que tener control, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que seamos llenos del Espíritu, o sea, que el Espíritu controle mi vida. Controle mi vida. En esos momentos nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales, o lo que le dicen depresión. Hay momentos difíciles que andamos en valle de sombra de muerte, pero el salmista dice, no temeré porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tener esa convicción. Señor, toma control de mi vida, guíame, enséñame, ayúdame a ser dócil como Simeón para ser un buen oidor de tu palabra, andar en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y que siempre el Espíritu me guíe, me mueva a tu voluntad, a tu presencia, tanto para darte gloria y honra como para también echar mis cargas sobre el Señor en los momentos difíciles. Pero siempre seas tú mi castillo fuerte y mi libertador. No los recursos míos ni los recursos del mundo. Queridos, que el Señor les bendiga. Buen año 2020 para todos. Gracias por el tiempo y la oportunidad. Vamos a orar al Señor. ¿Sí?
Nuestro Padre querido, muchas gracias por tu palabra preciosa, gracias por el ejemplo de Simeón, un hombre que era piadoso, que te amaba, que te servía. Y a través de ese servicio fiel se encontró con la gran bendición de su vida. Que nosotros también, Padre, a través del servicio, de la obediencia, de estar siempre dentro, Señor, de tu voluntad, podamos disfrutar de tu presencia, podamos encontrarnos con tus bendiciones, porque fuera de ti no hay bendición. Ayúdanos, Señor, a cada uno, de aquellos que somos padres, esposos, abuelos, de aquellos hermanos estudiantes, de aquellos jovencitos y jovencitas, que nos propongamos en este año de que realmente tú controles nuestra vida, tú controles nuestro temperamento, nuestro egoísmo, que tú nos ayudes a ser como Pablo, Señor, no vivir nosotros, sino tú en nosotros. No estar, Señor, angustiados preguntándonos qué voy a hacer yo de mi vida, sino qué vas a hacer tú, Señor, con mi vida. Que tú hagas en nuestra vida tu voluntad. Así que, Señor, gracias por el ejemplo de Simeón, que podamos copiarlo, el ejemplo del Señor Jesucristo, que siempre el Espíritu estaba allí guiando los pasos, y también el apóstol Pablo y otros, Señor, que podamos aprender, porque seamos dóciles a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a la guía del Señor, a la guía del Espíritu Santo. Perdona, Señor, porque muchas veces no andamos en tu voluntad, no somos obedientes, no provocamos una sonrisa en el corazón de Dios, no somos fieles, pero ayúdanos como Simeón a tener un corazón donde siempre estemos buscándote a ti, Señor, tu presencia, para que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que realmente podamos asegurar nuestro corazón con tu gracia, con la salvación que nos has dado, con las promesas que nos has dado, y que estemos ocupados también en proclamar tu palabra a toda criatura. Así que, Señor, gracias por este año que ha pasado, faltan unos días para terminar, pero que nos comprometamos contigo como Simeón de esta manera, para que nos des un año muy bendecido en todos los aspectos de la vida. Te agradecemos y te alabamos por todo, por tu salvación preciosa, en el nombre de Jesús lo pedimos, para tu gloria. Amén. Amén. Gracias, que Dios les bendiga.